Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Y pues lo primero de todo, daros la bienvenida. Y quería como destacar algo que nos une a todos los que estamos aquí ahora mismo, algo que nos conecta. Y es que el hecho de que estemos aquí, de que de todas las cosas que podíamos estar haciendo hoy, ahora estemos haciendo esto, es porque de alguna manera coincidimos en que estamos investigando o explorando acerca de nosotros mismos, de alguna manera. Y estamos también como explorando, investigando acerca de este bien tan preciado que es la felicidad, que parece que está, pero que luego no está, que parece que va por aquí, pero que luego se escurre por allá. Y la meditación es una manera de conocer nuestra mente y tiene que ver con todo esto, pero desde mi experiencia, la meditación no es suficiente. Es necesario también escuchar enseñanzas de sabiduría porque nos muestran hipótesis que podemos explorar, guías que podemos indagar en primera persona. Es como ese dedo que señala y luego ya podemos observar. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Y estoy muy, muy, muy feliz de que sea Pía quien va a aportar este espacio, a ofrecer este espacio. Así que vamos a ver si se conecta y podemos comenzar. Aquí está Pía. Entonces, mira, quiero presentar un poquito a Pía Artigas. Ella, estoy feliz, feliz de que esté aquí porque la conozco desde hace muchos años y ella es una practicante férrea, es una apasionada de este camino del despertar y en particular de la tradición del budismo tibetano. Y lleva casi 20 años practicando, estudiando y realmente yo lo he visto ofreciendo su vida para que otras personas puedan estudiar y practicar. Es como su obsesión, su anhelo, su deseo y siempre está ahí en ese terreno. Entonces, por eso para mí es muy bonito que ella pueda estar ahora en este espacio ofreciendo esta enseñanza. Y además también quiero agradecer porque sé que ella se va a Chile dentro de nada y que está con los últimos preparativos, o sea que más gratitud aún el que haya sacado tiempo para preparar la charla y estar aquí. Y bueno, también gracias a todos los que os habéis conectado por aportar vuestra presencia y vuestro interés, que es esa energía tan importante también para poder sostener este espacio. Y deciros que si en algún momento queréis preguntar o hay alguna pregunta que se queda, podéis ponerla en el chat y al final de la charla vamos a dar un espacio para poder preguntar, para poder comentar. ¿De acuerdo? Así que ya sin más, le doy la palabra a Pía y me relajo para poder disfrutar de este ratito. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y creo que conozco una cara por ahí. Lola, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Qué alegría volver a verte, hija! Bueno, pues nada, deciros que estoy muy contenta de compartir estas enseñanzas de Buda con vosotros y espero de corazón realmente que puedan traer algún beneficio a vuestra vida. ¿Mm? Y los que estáis aquí seguramente es porque os gustaría saber un poco más acerca del budismo y quizás también porque en algún momento esto de las 4 nobles verdades os ha resonado de alguna manera. Y si es así es porque se dice que es una de las enseñanzas fundamentales o básicas del Buda. Y antes de comenzar a explicar estas 4 nobles verdades, quería decir que estas enseñanzas del Buda en realidad no son como teorías, ¿no? O doctrinas que se supone que los budistas debemos como creer y como un dogma de fe o algo así, sino que esencialmente son como guías que nos ayudan a cada uno de nosotros de forma muy personal a ver y comprender las cosas de la vida, de nuestra vida, a poder ver la realidad tal y como es y no tanto como creemos que es o no como nos gustaría que fuese, ¿no? Sino que a ver la realidad tal y como es.
Porque pasa que nuestra mente, todas las personas que estamos aquí, tenemos como un filtro mental individual, ¿no? Que está formado por la educación que hemos tenido, la familia en que hemos nacido, la cultura, nuestras creencias, nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Y esto hace que cada uno de nosotros interprete la realidad más que en realidad verla directamente tal y como es. O sea, estamos relacionándonos siempre como con una interpretación de la realidad, desde esta mente que tiene este filtro, ¿no? Entonces las enseñanzas del Buda establecen como un marco para poder comprender la verdadera naturaleza de la realidad, tanto de los fenómenos externos como de nuestra propia mente. De forma que cuando el Buda enseñó las 4 nobles verdades, él no estaba estableciendo o creando una filosofía, digámoslo así, o una doctrina, sino que él estaba partiendo de su propia experiencia, porque su experiencia, al tener la experiencia, ¿no?, de la iluminación, que se llama, ya lo explicaré un poquito más adelante, él vio que había una experiencia básica común a todos los seres humanos. Y él lo que hizo fue simplemente señalar cuáles son esas verdades inherentes a esa experiencia y que cada uno de nosotros podemos descubrir a través de este proceso personal de autoconocimiento y de transformación. Entonces, estas 4 nobles verdades que vamos a ver están basadas en un razonamiento validado por la experiencia, no es algo teórico. Y es algo que todos nosotros podemos comprender y reconocer como una experiencia también en nuestra propia vida. Por eso en el budismo siempre se dice, no creas algo simplemente porque el Buda lo ha dicho, o porque lo dice un maestro, o porque lo dice un libro, ¿no? Primero escucha lo que se te está diciendo. Después reflexiona y comprueba por ti mismo si lo que escuchas tiene sentido para ti. Y si es algo que tú puedes relacionar con tu propia experiencia, de forma que sea algo real para ti, ¿no? Porque no se trata aquí de seguir a nadie, no se trata de seguir al Buda, sino en realidad de conectar con una experiencia humana común. Y en este caso, ¿cuál es esa experiencia común? Es que básicamente que todos los seres aspiramos a ser felices. Aspiramos a que nuestra vida esté llena de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas bellas. Pero de alguna manera, aunque todos aspiramos a esto, por alguna razón no logramos tener una felicidad como duradera. Y en nuestra vida siempre hay sufrimiento. Siempre hay problemas, hay conflictos y hay algún tipo de dolor, insatisfacción, frustración, etcétera, ¿no? Con esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, todo el propósito de las enseñanzas del Buda es que podamos liberarnos del sufrimiento y alcanzar esa felicidad duradera y plena que en el fondo de nuestro corazón es lo que anhelamos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces las enseñanzas dicen que desarrollando nuestro máximo potencial humano, conectando con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente somos, que es bondad fundamental y sabiduría. No es nuestra personalidad, no somos nuestros hábitos mentales, ¿no? Hay algo más profundo y más verdadero. Y es interesante que en Oriente, a las personas que siguen las enseñanzas del Buda no se les llama budistas, no existe esa palabra budista. Existe la palabra Nangpa, que quiere decir alguien que busca la verdad dentro de sí mismo, o alguien que busca la verdad no afuera, sino en la naturaleza de su propia mente. Por eso el budismo no es en realidad una religión en el sentido normal que conocemos las religiones, ¿no? No se trata de conocer a un Dios o de creer en una serie de dogmas. Se trata en todo momento de conócete a ti mismo. Trabaja con tu mente. Aprende a abrir tu corazón. ¿Y quién fue, cuando hablamos del Buda que dio estas enseñanzas, de quién estamos hablando?
dicho muy brevemente, ¿no? Estamos hablando del Buda Shakyamuni o del Buda de nuestra era, que nació hace como 2600 años atrás en el norte de la India y nació como un príncipe, el príncipe Siddhartha Gautama. Y aunque su vida estaba rodeada de comodidades y de lujos, ¿no? En el palacio, él vio que había un sufrimiento. Él vio que todos los seres íbamos a pasar por el sufrimiento del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Y él, motivado por esta curiosidad de saber cómo era este sufrimiento y si había alguna posibilidad de liberarnos del sufrimiento, él abandonó esta vida de palacio y se dedicó a investigar la naturaleza de este sufrimiento y cómo podíamos cada uno liberarnos de él. Y después de muchos años de realizar muchas prácticas, sentado en meditación, debajo del árbol Bodhi, en un lugar en India que se llama Bodh Gaya, él alcanzó lo que se llama la iluminación. Y esto, dicho en términos muy sencillos, significa que él liberó a su mente de todos los engaños. Y a raíz de eso pudo ver la verdadera naturaleza de la realidad. Y además vio que esto que él había logrado era posible para todos los seres, que cada uno de nosotros podíamos lograrlo igualmente. Y después de esta iluminación, él durante muchos años dio enseñanzas, y las enseñanzas del Buda como que se clasifican en 3 ciclos de enseñanza, lo que se llama 3 giros a la rueda del Dharma. Dharma es una palabra en este momento, en este contexto, que significa enseñanza. Dharma, enseñanza. Él dio 3 ciclos de enseñanza o 3 giros a la rueda del Dharma. Y cada uno de estos ciclos enfatizaba en un punto o un aspecto principal. Y por ejemplo, en el primer ciclo de enseñanza se enfatizaba en cómo encontrar la paz interior. En el segundo ciclo de enseñanza se puso un gran énfasis en cómo desarrollar el amor y la compasión, que la compasión en budismo es algo muy bello. La compasión no es sinónimo de lástima, no es la lástima que podemos entender como de un lugar de arrogancia y de separación con el otro, ¿no? Que a mí me da lástima el otro, sino que la compasión viene de un lugar de amor y de respeto a la dignidad del otro, donde tú te pones en el lugar del otro y en el fondo reconoces que tiene el mismo anhelo que tú, ser feliz y dejar de sufrir, ¿no? Entonces la compasión en el budismo es muy importante. Y en este tercer giro, o este tercer ciclo de enseñanza, él puso entonces énfasis en los medios hábiles o en las prácticas para desarrollar la sabiduría. De manera que a lo mejor algunos habéis escuchado antes estos términos Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Esto tiene que ver, cada uno corresponde a un ciclo de estas enseñanzas en que se enfatizaba estos aspectos principales. Pero básicamente todas las enseñanzas del Buda, todas contienen siempre los elementos de cómo lograr la paz interior, cómo desarrollar la compasión y cómo desarrollar la sabiduría. Y las 4 nobles verdades, entonces, fue la primera enseñanza que dio el Buda después de su iluminación. Y se la dio a 5 de sus estudiantes en un parque que se llamaba el Parque de los Ciervos, en un lugar que se llama Sarnath, que está muy cerca de Varanasi, en India. Y esta enseñanza de las 4 nobles verdades puede decirse que en realidad corresponde o responde a esa pregunta o reflexión que un poco tocamos al principio, y que surge cuando reconocemos que, aunque todos queremos ser felices, pareciera que no sabemos cómo lograrlo realmente. Es como que queriendo ser felices, ¿no? Sin embargo, hacemos como las cosas equivocadas y a la larga nos encontramos en una situación que nos hace sufrir. Entonces, principalmente se trata de qué podemos hacer o cómo hacer para dejar de sufrir. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de la ansiedad, de la insatisfacción que muchas veces, o la sensación de vacío que podemos tener en nuestra vida? Y por eso el Buda enseñó estas 4 nobles verdades. ¿Y cuáles son?
Primero, la verdad del sufrimiento, que dice que debemos conocer, que debemos comprender. La segunda verdad es la verdad de las causas del sufrimiento, que él dice que debemos abandonar. Tercero es la verdad de la cesación o el final del sufrimiento, que es algo que debemos realizar. Y en cuarto lugar, la verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Esto es el camino en el que debemos confiar y que podemos seguir. Y para entender todo esto siempre se usa como una analogía, que lo hace como muy fácil y muy visual, y que es como partir de la base de que todos nosotros tenemos una enfermedad en este momento, para la cual necesitamos tratamiento y curación. Y en esta analogía, el Buda sería el doctor. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es diagnosticar la enfermedad que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? E incluso primero, antes que nada, reconocer que algo nos pasa, que tenemos una enfermedad. Una vez que sabemos esto, debemos encontrar entonces cuáles son las causas de esta enfermedad. Y cuando conocemos cuáles son las causas, entonces lo que tendremos que hacer es eliminar esas causas para que la enfermedad no siga, no continúe, ¿no es verdad? Y por último, lo que tendremos que hacer es tomar la medicina o seguir el tratamiento que se nos diga para poder sanarnos y recuperarnos completamente. Entonces, como en esta visión, ¿no? de qué se trata, ¿no? Estas 4 nobles verdades, y usando esta analogía vamos a ver primero esta verdad del sufrimiento, es decir, esta enfermedad, reconocer primero que todos sufrimos de esta enfermedad. ¿Y cuál es el punto de partida aquí? El punto de partida es muy importante y es reconocer que el sufrimiento es algo universal y que es experimentado por todos los seres vivos. Y aunque ninguno de nosotros quiere experimentar el sufrimiento y todos anhelamos encontrar esta felicidad duradera, el sufrimiento se presenta en nuestra vida de todas las formas y en muchas oportunidades. Entonces, esto de que el budismo tenga como punto de partida el conocer esta verdad del sufrimiento, a veces puede como inducir a las personas a pensar, ¿por qué en el budismo habláis tanto del sufrimiento? Y es porque, bueno, esto no significa, o sea, en el budismo se habla del sufrimiento, pero esto para nada significa que la visión del budismo es una visión pesimista, oscura o triste, es como todo al contrario. O sea, Buda lo que hizo fue ver que necesitábamos comprender que existe el sufrimiento como un hecho de la vida. Y que si comprendemos esto, si comprendemos cuál es la naturaleza del sufrimiento, cuáles son sus causas, entonces hay una alternativa. Es decir, hay una manera en que podemos salir de este sufrimiento. De manera que son como buenas noticias, ¿no? No es algo como lúgubre y triste. Entonces, mientras más profunda es nuestra comprensión acerca de la naturaleza del sufrimiento, más fuerte va a ser también nuestro anhelo y nuestra aspiración de salir de él, de salir de este estado. Entonces, como punto de partida, lo primero, darnos cuenta que es un hecho de la vida que todos sufrimos. A lo mejor no sufrimos siempre, pero en algún momento sufrimos, porque seguro que experimentaremos alguna pérdida, alguna muerte, alguna enfermedad, ¿no? Siempre habrá algo. Y básicamente aquí se dice que sufrimos por 2 causas, como generales. Una es cuando sucede algo en nuestra vida que no queremos, ¿no? O cuando no obtenemos aquello que sí queremos. Y en estos 2 casos, entonces, es como surge la ansiedad, la frustración, una sensación de insatisfacción, etcétera, que son todos sinónimos de sufrimiento. El sufrimiento se expresa de muchas maneras.
Y claro, si lo pensamos, decimos, bueno, ¿y por qué habríamos de pensar que en nuestra vida no vamos a tener situaciones que nos ocasionan sufrimiento, como esto de no obtener lo que queremos o que se nos presente algo que queremos? Y en realidad, si lo pensamos, ¿acaso no nos hemos dado cuenta que no tenemos el control de todo? ¿No? No tenemos el control de la vida y de todos los fenómenos. Yo creo que la pandemia en eso como que nos ha presentado una realidad de frente que en realidad siempre estuvo ahí. Y que en la vida estamos en la incertidumbre siempre. Todo puede suceder, ¿no es verdad? Todo está permanentemente moviéndose en una red de conexiones, de causas y condiciones en que muchas cosas pueden suceder. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando pasan estas cosas? Y es interesante que en el budismo también el sufrimiento no se ve como un problema en realidad, sino que se ve como un simple hecho de la vida. En la vida, o sea, en la vida hay sufrimiento, este es un hecho, pero esto no significa que la vida en sí misma sea sufrimiento, porque dependerá de cómo vivimos, ¿no? El que haya sufrimiento, ¿no? Porque hay muchas cosas bellas y hay alegría y hay muchas cosas también. Pero es un hecho que en la vida hay sufrimiento. E incluso se considera que cuando tenemos algún sufrimiento o algún dolor, nos puede traer incluso algún beneficio. Por ejemplo, se dice que cuando estamos sufriendo, tenemos un dolor, el orgullo como que disminuye bastante, ¿no? La arrogancia, el orgullo, cuando estamos en el sufrimiento, como que eso baja. También nos volvemos más compasivos, tenemos más empatía, como que nuestro corazón está más vulnerable, nos podemos sentir más cerca de los demás. También podemos comenzar, por ejemplo, a revisar nuestras prioridades en la vida, ¿no? Incluso nos puede llevar a comenzar una vida más espiritual, buscar algo más profundo, algo que tenga más sentido para nosotros. Y aquí siempre me recuerdo yo un graffiti que hay cerca en la pared de Atocha, que dice comprar, o sea, dice nacer, comprar, morir. Triste, ¿no? Pero te lleva como a reflexionar, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, habrá algo más, puedo buscar algo más. Y a veces el sufrimiento nos puede llevar como a esa búsqueda. Entonces el primer punto, esta primera verdad es mirar el sufrimiento, mirarlo, reconocerlo y reconocerlo en nuestra propia vida. Y a veces no es tan fácil verlo. Shayan Trungpa, un gran maestro, decía que a veces estamos tan absortos en el dolor que ni siquiera lo vemos. Dice, nadamos en los océanos del agua salada de la ansiedad y ni siquiera vemos que estamos sufriendo. Y aquí también quería compartir con vosotros un ejemplo que tuve yo hace años con una familiar mía que ella es norteamericana, vive en Nueva York y tiene como una vida muy estresada en que siempre está haciendo cosas, como no puede perder el tiempo porque siempre hay que hacer cosas y el café hay que cogerlo y llevarlo y tomárselo caminando porque tampoco hay tiempo para sentarse en una terraza. Es decir, como estas prisas, ¿no? Yo creo que ya del mundo moderno en general. Bueno, y ella un día, una amiga le regaló un masaje. Y en el masaje ella me contaba que en ese momento, hubo un momento en que sintió que se podía relajar y que podía soltar. Y que de repente le vino un bienestar enorme y que se puso a llorar de una manera impresionante. Porque nunca pensó en su vida que ella podía llegar a sentirse así. Estaba tan identificada con su manera de vivir en la ansiedad y en el estrés que tuvo que pasar esto para que se diera cuenta que era posible otra forma, ¿no? de estar. Entonces, a no ser que nosotros comprendamos y aceptemos que en esta vida el dolor existe, no vamos a tener ninguna posibilidad de trascenderlo. Y esto es interesante porque se dice que justamente porque nuestra naturaleza fundamental es sana,
y porque nuestra verdadera naturaleza es bondad fundamental y es sabiduría, es por esa razón que a veces sentimos ansiedad, confusión o la sensación de que nos falta algo, de que algo no termina de estar del todo completo y bien. Y por mucho que intentamos crear situaciones externas de comodidad y de placer, siempre hay algo ahí, como un desasosiego interior de que algo falta, ¿no? Y esto se dice que justamente el aspecto de sabiduría nuestro es el que nos está diciendo esto. O sea, ese es el aspecto de sabiduría que sabe que algo nos falta todavía por reconocer. De manera que si nosotros reconocemos este sufrimiento, que es la primera verdad, puede ser que incluso nos ayude o nos impulse a tener una vida más espiritual. También nos impulsa a cuestionar, ¿no?, nuestro statu quo, de decir, no, es que yo soy así, no puedo cambiar. Esto ya no es una excusa válida. La neurociencia ya, cualquier persona que quiera decir, no, es que yo soy así, ya la neurociencia ha comprobado que no es así. La estructura de nuestro cerebro puede cambiar si cambiamos nuestros hábitos. Entonces, quizás esto también nos lleva, esta situación a lo mejor de dolor o de angustia o de vacío que a veces sentimos, nos puede impulsar a investigar, empezar a investigar. Y aquí quería proponeros un momento en esta investigación, simplemente un ejercicio de contemplación muy breve, un momentito solamente, en que os propongo, los que estáis tomando nota, que soltéis vuestras notas, que os pongáis cómodos y podéis cerrar los ojos si queréis. Y entonces la idea es como ser muy honesto con uno mismo, no hay respuestas equivocadas o correctas, es como conocerse, ¿no? Simplemente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo identifico el sufrimiento en mi vida? ¿Cómo se presenta el sufrimiento en mi vida? Muy bien, puedes soltar ahora esa reflexión. Descansa un momento, no pierdas la atención, no vuelvas a tus notas, simplemente descansa un momento tu mente, simplemente conectando con la respiración, soltando toda la reflexión que has hecho, simplemente sueltas, descansas un momento. Y ahora nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Cómo la visualizo en mi vida? ¿Cómo se siente? ¿O cómo sería para ti la felicidad?
Muy bien, puedes soltar la reflexión y de nuevo simplemente descansa un momento. Respira naturalmente. Y simplemente estás presente en la respiración, con la sensación de que no hay nada más que tengas que hacer. Simplemente estar aquí, ahora. Te puedes relajar, estando presente y despierto. Nada más que hacer. Muy bien. ¿Qué tal fue esa reflexión? ¿Fue interesante? ¿Me podéis hacer así, así, así? ¿Fue interesante para algunos? ¿No? Hay cosas que se descubren, ¿no es verdad? Es que vivimos en un mundo tan deprisa que no tenemos tiempo para reflexionar sobre las cosas. Es como que pasa algo, inmediatamente tenemos una respuesta, inmediatamente una opinión. Es como que ya, chequeado, ya lo hice. Y el budismo es tan importante, estos espacios de reflexión donde tú, ¿no? Aquello que estás reflexionando, lo traes como a ti mismo y le das como vida en ti mismo a eso, para que sea una comprensión que te pueda servir el día de mañana porque está en ti como algo vivo para ti. Muy bien, entonces, a propósito de esto, vamos a ver la segunda noble verdad, que es la verdad de las causas del sufrimiento. Y lo primero aquí, quizás, es decir que tenemos como una manera de pensar institucionalizada, y que es nuestra tendencia de culpar a otros o a otra cosa por nuestro sufrimiento. La culpa la tienen nuestros padres, nuestra pareja, nuestros jefes, el gobierno, las sociedades multinacionales, los políticos, el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre como una tendencia a buscar la culpa en el otro. Lo que el otro me dijo me hace sufrir. Lo que el otro me hizo es lo que me hace sufrir. Entonces aquí de lo que se trata es de revisar esta lógica, este razonamiento de que siempre es algo exterior a mí lo que me causa sufrimiento. Y pareciera que cuando lo analizamos en realidad es más una reacción emocional que una cosa lógica. Porque en la visión de la visión budista, lo que se dice es que la causa raíz de nuestro sufrimiento está en nuestra propia mente. ¿En qué tipo de mente? En una mente dominada por las emociones negativas. Emociones negativas que nos dominan debido a ¿qué? A que nuestra mente está siempre distraída. Y esto hace, estas emociones negativas que se instalan en esta mente distraída, hace que nuestra mente sea reactiva. Es decir, siempre estemos funcionando en automático, repitiendo nuestros patrones habituales, nuestras tendencias habituales de la mente. Y así respondemos en automático a la ira con ira, al daño respondemos con daño, ¿no? Al odio con odio, etcétera, etcétera. Y así vamos creando como una cadena interminable entre todos nosotros, ¿no? De pensamientos y acciones que van creando más y más sufrimiento. Y esto es lo que se conoce como samsara, que a lo mejor es una palabra que algunos habéis escuchado. Y samsara es sinónimo de sufrimiento. Y es una manera, no es un lugar, sino que es una manera de relacionarnos con el mundo, con nosotros, con los demás. Es una forma de vivir
que está determinada por estas emociones negativas y que causa sufrimiento. Se puede decir que el samsara es como la forma neurótica que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ¿por qué el budismo dice que a nivel último el sufrimiento está en nuestra propia mente? Porque, por ejemplo, podríamos tener en teoría todas aquellas cosas, ¿no?, materiales, exteriores, que supuestamente tendrían que hacernos felices, y aún así sentirnos miserables. Es decir, podríamos tener todo el dinero del mundo, la mejor casa, la mejor salud, comida, la buena familia, etcétera, etcétera, y aún así sentirnos deprimidos, aburridos, vacíos, inseguros. Es decir, un sufrimiento que vemos que no es producido por las circunstancias externas, está en otro lugar. Y por supuesto que las circunstancias externas pueden influir, ¿no?, en nuestra felicidad o sufrimiento, pero a nivel último, que es de lo que estamos hablando, va a depender de cómo está nuestra mente y cómo nuestra mente percibe esa situación. Y por el contrario, podemos encontrar gente, por ejemplo, que está en una situación bastante difícil, de pobreza, de abandono, de exilio, como el mismo pueblo tibetano, por ejemplo, y sin embargo no ves esa cantidad de sufrimiento. O por ejemplo en India, no sé si alguno seguramente estaba en India, cuando ves a personas, un simple conductor de rickshaw, a lo mejor que vive en una choza con su familia, ¿no?, y que a pesar de que no tiene todas las comodidades materiales, sin embargo, tienen como ese contento, el contento que es un elemento como fundamental en la felicidad. Que esto significa como estar agradecido por lo que tienes y no estar amargado por lo que no tienes. Y también la sensación como de que suficiente es tener suficiente. Entonces no son tanto las circunstancias externas, ¿no?, sino la actitud mental que tenemos frente a lo que nos sucede. Eso es lo más importante. Porque la forma en que nuestra mente percibe es la forma o es cómo nosotros vamos a experimentar, es la experiencia que tenemos. Dependiendo de cómo es nuestra percepción, va a ser nuestra experiencia. Y nuestra experiencia va a ser muy diferente dependiendo si nuestra mente está fortalecida en la bondad, en la compasión, en el amor, en el contento, a una mente, ¿no?, que está, por ejemplo, en el odio, en el resentimiento, en el rencor, en la envidia, etc. Depende cómo está nuestra mente, cómo percibe, y depende cómo percibe la experiencia que tenemos de felicidad o de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que no tenemos control de nuestras mentes. La mente está dominada por nuestros pensamientos y emociones negativas que surgen sin cesar, ¿no? Y que a su vez estos pensamientos y emociones negativas producen actos negativos que generan sufrimiento, tanto para mí misma como para los demás. Y aquí es importante como reconocer también que todo en el universo es interdependiente. Todo existe en relación a otra cosa. Y continuamente, ¿no?, se van creando distintas causas y condiciones en una red donde todo está conectado y todo se está permanentemente moviendo. Entonces, esta interdependencia, ¿no?, es lo que se llama la ley de causa y efecto, y que es la ley que rige el universo, ¿no? A cada causa sigue un efecto, y que en el budismo se llama karma, pero esta ley opera para todos, independiente de que seas budista o no seas budista, ¿no? Es una ley que opera en el universo para todos nosotros. Entonces no es un tema de creer, sino que es un tema de cómo son las cosas. Todo lo que yo pienso, o sea, si yo veo que la ley de causa y efecto opera en todo, entonces también puedo razonar y decir, lo que yo piense, lo que yo diga o lo que yo haga, produce un efecto en el mundo.
Y estoy entonces produciendo todo el tiempo causas que tendrán su efecto tarde o temprano. Y como la mente es como el jefe, la mente es el jefe de la palabra y jefe del cuerpo, porque de acuerdo a lo que la mente diga, vamos a decir o vamos a hacer, se trata entonces de asumir una responsabilidad. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Estoy generando a través de mis palabras y de mis acciones causas de sufrimiento o estoy generando causas de felicidad? Esta es la lógica. Si todo está regido por la ley de causa y efectos, todo está interconectado, todo lo que se produce en un lugar, China, por ejemplo, ¿no? Lo vimos ahora, tiene un efecto mundial, ¿no? Nadie se escapó, todo tiene consecuencias. Entonces, es como asumir esta responsabilidad de decir, todo lo que digo, todo lo que hago tiene un efecto. Y asumo la responsabilidad de eso, para no seguir creando estas causas de sufrimiento. Y cuando voy comprendiendo mi mente y trabajando con ella, entonces, ¿qué pasa? Que puedo comenzar a dejar de crear causas de sufrimiento. Porque básicamente ya la mente no estará tan reactiva. En la meditación se crea un espacio entre tú y tus pensamientos y emociones, en el cual tú eres libre para decidir cómo pensar y cómo hacer. Entonces, al trabajar con nuestra mente, vamos a estar trabajando con básicamente la causa fundamental del sufrimiento y que es todo aquello que hacemos motivado por esta actitud egocéntrica que tenemos, donde lo único que me preocupa es mi propio bienestar, ¿no? Solo yo, porque tengo la ilusión de que estoy separado. O sea, pienso que estoy separado de todo lo demás y que puedo solamente preocuparme de mí y que eso me va a hacer feliz. Y es todo al contrario, es crear un mundo muy claustrofóbico en el que solo existen 3 habitantes, yo, mí y mío. Y esto es una gran causa de sufrimiento porque cada vez tu mente va estrechándose más y tu corazón va endureciéndose más, ¿no? Entonces, y llegamos así a la tercera verdad, la tercera noble verdad, que es la verdad de la cesación del sufrimiento. Y vimos que en nuestra vida, o sea, todo en la vida es impermanente, todo está cambiando todo el tiempo, tanto los fenómenos como también nuestra propia mente. Nuestra propia mente está cambiando todo el tiempo. Si nos podemos preguntar, ¿dónde están los pensamientos y emociones que tenía hace un mes atrás, por ejemplo? ¿O dónde están los pensamientos y emociones que tenía cuando empezó esta charla, ¿no? Y esta impermanencia significa que podemos trabajar con nuestra mente, que nuestra mente no es algo sólido, fijo, ¿no? Y la idea entonces es que, o sea, esta tercera noble verdad tiene que ver básicamente con la posibilidad cierta de que podemos liberarnos del sufrimiento al transformar nuestra mente. Y esa es la principal razón por la cual existe un camino espiritual que se puede seguir. Si no tuviésemos esta posibilidad, si fuéramos tal como somos y no hay posibilidad de cambio, entonces no tendría sentido. Pero tiene sentido porque tenemos el potencial de transformar nuestra mente, abrir nuestro corazón. Y ese es el sentido de seguir el camino y esa es la manera en que lograremos esta cesación del sufrimiento. Buda dijo, ya os he mostrado el camino, ahora depende de vosotros. Y esto es interesante porque en el budismo tú eres tu propio objeto de estudio. Todas las enseñanzas tienen que ver directamente contigo. No se trata de estudiar una filosofía externa, sino que se trata todo el tiempo de estudiarte a ti mismo. Conoce tu mente, comprende tu mente para poder transformar tu mente. Entonces, en esta cesación que obtenemos gracias a esto, llegamos a un estado que se llama el nirvana, que es el estado más allá del sufrimiento. Así como el samsara es sinónimo de sufrimiento, nirvana es el estado más allá de sufrimiento. Y este es un estado que no es que
se pueda fabricar con la mente, sino que en realidad es un estado que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y que simplemente a través del trabajo que vamos haciendo, vamos descubriendo este estado, nuestra verdadera naturaleza, que también se llama la naturaleza de Buda, y que es este estado más allá del sufrimiento. Y se hace y se logra, ¿no? Al eliminar todos estos engaños y oscurecimientos que tenemos en este momento, por lo cual no podemos, aunque está con nosotros presente, de alguna manera no podemos conectar con ello. Y podemos decir también que el nirvana, cuando hablamos de nirvana, significa también la eliminación de los 3 principales venenos que nos hacen sufrir, y que son el deseo o el apego, la ira o la aversión y la ignorancia. La ignorancia se refiere a no saber quiénes somos, a seguir en la vida siguiendo patrones habituales de un ego que en realidad no es nuestra verdadera esencia. Entonces, por eso que cuando se eliminan estos venenos, se dice que se eliminan las causas del sufrimiento y entonces se alcanza el nirvana. Por eso se define el nirvana como un estado libre de sufrimiento. Y por último llegamos a la verdad del camino. Entonces aquí el Buda enseñó lo que se llama el sendero óctuple o el camino del medio. Es decir, evitar irse a cualquiera de los 2 extremos, evitar irse al extremo de abandonarse completamente a los placeres de los sentidos y materiales, y tampoco irse al otro extremo de martirio y autoflagelarse, ¿no? Ni hedonismo ni martirizarse espiritualmente, sino que el camino del medio. Y este camino del medio lo que hace entonces es mostrarnos como una serie de medios hábiles para que podamos seguir generando confianza en nosotros mismos y de esta manera superar todos aquellos obstáculos que nos impiden entrar en contacto con nuestra verdadera esencia, nuestra bondad fundamental, nuestra sabiduría inherente, nuestra naturaleza de Buda. Y aquí se habla de las 8 acciones correctas, ¿no? La visión correcta, la comprensión correcta, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la meditación correcta. Y estos 8 factores que siempre van juntos, no es que va uno después, sino que trabajan juntos, ¿no? Básicamente podríamos decir, en esencia, que es con una visión, si tenemos una visión correcta, trabajamos en la conducta correcta del cuerpo, la palabra y la mente, y aprendemos así a cómo vivir y cómo trabajar para que sea de beneficio para los demás. Y al hablar del esfuerzo correcto, estamos hablando de cómo practicar de una forma que no sea una lucha para nosotros, sino que haya más alegría en nuestra práctica porque estamos yendo hacia lo virtuoso, hacia lo positivo. Y la atención y la meditación correcta nos llevan a tener más claridad en nuestra vida y por medio de la meditación traemos más paz y sabiduría a nuestra mente. De manera que cuando trabajamos con todas estas cosas, cuando seguimos el camino, haremos que nuestra vida tenga más sentido y también que nuestra vida sea de beneficio para los demás, que es al final lo que nos va a traer la mayor felicidad. Y esto dicho de forma muy esencial, hay muchos niveles, las 4 nobles verdades se pueden hablar de muchos niveles de profundidad de enseñanza, pero bueno, lo he hecho de una forma muy esencial para que por lo menos tengáis un poco el saborcito, ¿no?, de las enseñanzas. Y no sé si, Vicky, tenemos alguna pregunta o hacemos una práctica, lo que tú me digas. ¿O alguien quiere comentar algo? Pues en el chat no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere comentar. Y también lo de hacer una pequeña practiquita, pues sería también interesante. Preferís una buena práctica. A ver,
¿Sí? ¿Quién pone? ¿Queréis una pequeña práctica de meditación? Vale, muy bien. Entonces, vamos a adoptar nuestra postura de meditación. Es muy importante la postura del cuerpo, que el cuerpo tenga una postura inspirada, porque el cuerpo inspirado inspira también a la mente. El cuerpo y la mente van juntos. La mente yace en el cuerpo. Entonces, primero nos sentamos con la espalda recta, cómodamente. Vamos a tomar un momento para sentir simplemente nuestro cuerpo, conectar con él, la sensación que tiene, el peso que tiene en el cojín o en la silla. También si hay alguna parte que está en nuestro cuerpo que tiene alguna tensión, algo que esté apretado, podemos llevar como una conciencia amorosa a ese lugar, simplemente soltar eso, amorosamente. En la meditación se trata de soltar. Vivimos apretados, ahora podemos soltar. Y entonces simplemente ponemos nuestra atención en la respiración, en cómo inhalamos y exhalamos, pero no fabricamos nada, es simplemente la manera natural que tenemos de respirar. Simplemente ahora lo hacemos consciente. Consciente de cuando inhalamos y cuando exhalamos, nada más. Cuando hacemos esto, traemos la mente al presente, porque la respiración solo sucede en el presente. De manera que si estamos con la atención en la respiración, nuestra mente no está distraída, está presente aquí, que es el primer paso. Ahora también podemos ser conscientes, por ejemplo, de lo que vemos, de los sonidos que escuchamos, también consciente de lo que surge en la mente. Simplemente sé consciente, no tienes que cambiar nada. Es como ser consciente de que estás consciente. Y dejas que todo sea tal y como es. Y descansa. Descansa en esta conciencia pura del momento presente, de ahora. Es como una conciencia abierta, en que ves todo, sientes todo, escuchas todo, pero no hay comentarios, no hay aferramiento ni aversión. Simplemente descansas en esa conciencia abierta.
consciente de que estás consciente en este momento. Suelta completamente la mente pensante. Descansa en la conciencia. Nada más que hacer. Muy bien. Seguiría, pero ya me parece que es la hora que tenemos que terminar. Así que, pues nada, lo dejamos hasta aquí y espero que, bueno, que estas enseñanzas os hayan traído un poquito de luz y de comprensión y que a lo mejor también planten una semilla, ¿no? Para ahora o para más adelante, para que podáis iniciar un camino de autoconocimiento y transformación profunda para el beneficio vuestro y de todos los seres. Gracias. Muchísimas gracias, Pía. Gracias de corazón por la claridad, el ir despacito, deshilando y que haya sido tan relevante. Una enseñanza tan antigua, ¿no? 2600 años y tan relevante para nuestro día a día. Así que gracias de corazón y que tengas un buen viaje a Chile. Y muchísimas gracias a todos por haberos unido y haber hecho posible que gire la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres. Un abrazo muy grande y espero que nos sigamos uniendo en más charlas de sabiduría. Un abrazo grande.